forma, mira que esto es importante, al prolongar un lado de la prolongación hacia el lado contiguo, eso se llama ángulo exterior, ¿ok? Ángulo exterior, lo vas a ver hasta el final del curso, así que acostúmbrate. El ángulo exterior siempre va a tener una medida igual a la suma de los otros dos interiores. Digamos que este interior mide alfa y que este interior mide beta, entonces el exterior, digamos que es X, X va a tener que ser igual a alfa más beta, forzosamente, ¿ok? Siempre, todo ángulo exterior es la suma de los otros dos interiores, ¿ok? Ya, antes de empezar, recomendación de aquí hasta fin de ciclo, hasta fin de diciembre, o hasta el 23 de diciembre creo que es la última clase, los celulares, ¿ok? Evite el uso de celular. Más bien, decídase no tocarlo hasta el final de la clase, porque eso es lo que más hace que el estudiante se pierda. Te lo digo desde el comienzo para que no tengas problemas. El estudiante que está con sus deditos en el celular, al final acaba el ciclo y no entendió nada. Si atendió algo, ya se olvidó, porque le puso más atención al teléfono. ¿Ok? Evítelo. En lo posible, apáguelo. Guárdelo o desaparezcalo de alguna manera, porque es tu peor enemigo cuando estás estudiando. Pero me ayuda, yo me entretengo y así no me quedo dormido. No importa. Evítalo porque te va a interrumpir muchísimo. Ok. Con esos fundamentos que hemos visto, entonces recordemos, esto lo vimos en la clase pasada, la suma de los tres ángulos interiores siempre es 180 grados. Y el ángulo exterior, en cualquier vértice podemos trazar un ángulo exterior prolongando un lado, de la prolongación hacia el lado contiguo, de la prolongación de un lado hacia el lado contiguo, es un ángulo exterior. El ángulo exterior siempre será la suma de los otros dos interiores. El que está junto no, los otros dos interiores. ¿Ok? Claro, también debes recordar que media vuelta es 180 grados. Entonces, si tú tienes esto que se llama un par lineal, los dos ángulos que forman media vuelta, obviamente sumarán 180 grados porque están formando media vuelta. Y eso lo vas a ver mucho. ¿Ya? Cuando tengas un triángulo rectángulo, aquel triángulo que tiene un ángulo recto, recuerda que el ángulo recto 90 grados se representa por un cuadradito. En todo triángulo rectángulo, como la suma de los tres interiores era 180, si ya tengo uno que es 90, los otros dos interiores que van a ser agudos, o sea, menores que 90 grados, los otros dos deben sumar 90 grados. Para que 90 más 90 sean los 180 que le corresponde a cualquier triángulo. ¿Ok? Bien. Ya entendiendo eso, vamos a la clase de hoy. Las líneas notables. Son líneas de las que vamos a hablar en varios problemas. Vamos a recurrir mucho a ellas y por eso son muy conocidas, por eso son notables. La primera línea de la que vamos a hablar no es línea notable, pero es el fundamento de las otras líneas, de las que sí son notables. En los problemas muchas veces te hablarán de una cebiana. La cebiana es una línea cualquiera, que no tiene una propiedad particular. Lo único que es importante en la cebiana es que parte de un vértice del triángulo y cae en el lado opuesto o en la prolongación del lado opuesto. Si cae en el lado opuesto, será una cebiana interior porque está dentro de la región triangular. En este caso, BD, B está en el lado opuesto del vértice B. Por tanto, BD es una cebiana interior. Si en cambio, desde el vértice trazo una cebiana que cae en la prolongación del lado opuesto, como va a caer fuera del triángulo, se llama cebiana exterior. Exterior, ¿ok? Entonces, eso es una cebiana. No cae en el punto medio, no corta en una razón dada, el ángulo no lo corta en una razón dada, cualquier posición. Siempre que caiga en el lado opuesto o en la prolongación será cebiana. Ahora, la bisectriz. La bisectriz es una cebiana, pero que cumple una condición importante.
la bisectriz corta el ángulo en dos partes de igual medida. Entonces, si trazo BD de manera que el ángulo B se corta en dos partes de igual medida, en este caso alfa y alfa, entonces será una bisectriz interior. Está cortando el ángulo interior en el vértice B, lo está cortando en dos partes igual. Pero recuerda que ya hablamos de un ángulo exterior. Ya mencionamos que hay ángulos exteriores. Este es un ángulo exterior. También al ángulo exterior lo puedo cortar por la mitad con una línea. Si trazo una línea B que corta al ángulo exterior, recuerda que el exterior va de la prolongación al lado contiguo, que corta el ángulo exterior también por la mitad, entonces eso será una bisectriz exterior. En este caso, BE es una bisectriz exterior del ángulo B o del vértice B. ¿De acuerdo? Entonces la bisectriz puede ser interior si corta el ángulo interior por la mitad o exterior si corta el ángulo exterior por la mitad. De cada vértice se puede trazar una bisectriz. O sea, hay 3 bisectrices interiores. También tenemos 3 bisectrices exteriores. La altura. La altura es la línea que más conoce desde primaria. La altura va a ser una seriana que va a caer perpendicular en el lado opuesto a la prolongación. Es decir, será una línea que parte de un vértice y cae perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados, por eso el cuadradito, que forma 90 grados con el lado opuesto o con la prolongación. Vamos a ver 3 casos de la altura, 3 casos bien diferenciados. Depende de qué clase de triángulo es. Si el triángulo es acutángulo, ¿qué cosa era acutángulo? Cuando sus 3 ángulos interiores son agudos. ¿Y qué es agudo? Ángulo menor que 90 grados. Ángulo menor que 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados. Esto es un ángulo de 90 grados, un cuadradito. La esquina de un cuadradito es un ángulo de 90. El ángulo agudo es menor. Más pequeño que 90 grados. Si los 3 ángulos son agudos, agudo, 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 es un triángulo acutángulo. Cuando el triángulo es acutángulo, la altura siempre va a ser interior al triángulo. Siempre va a estar dentro del triángulo. Las 3 alturas, la que parte de B, la que parte de A y la que parte de C, son interiores al triángulo. ¿Ok? Entonces la altura parte de un vértice y cae perpendicular sobre el lado opuesto. Si es acutángulo, cae sobre el lado opuesto, cae dentro del triángulo. BH será altura. Ahora, si el triángulo es rectángulo, un triángulo rectángulo, recordemos que el triángulo rectángulo tiene 2 lados que se llaman catetos, los que forman el ángulo recto. Y el tercer lado, el más grande, es la hipotenusa. Hipotenusa, la que está frente al ángulo recto. ¿Ok? En el triángulo rectángulo, cada cateto es una altura. Desde el vértice B, el cateto BA será una altura, porque ya es perpendicular al lado opuesto. BA será altura. Si parto de C, CA será otra altura. O sea, los 2 catetos son alturas. Claro, partiendo del vértice A del ángulo recto, la altura sería interior. O sea, va a haber una altura interior y 2 alturas que son los catetos. ¿Ok? Entonces, en el triángulo rectángulo, cada cateto es una altura. Por eso, en este caso, el cateto BA es altura. Finalmente, en el triángulo obtusángulo, que es un triángulo obtusángulo, aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es obtuso? Si agudo era menor que 90, obtuso es mayor que 90. Ahí hay un ángulo recto, un ángulo de 90, obtuso es más grande que 90. Más grande que 90. Cuando el triángulo tiene un ángulo obtuso, como aquí, hay un ángulo obtuso más grande que 90, habrán alturas que caen fuera del triángulo. Se dice son alturas exteriores al triángulo. Por ejemplo, desde el vértice B. Si trazo una perpendicular al lado opuesto, no va a caer en el lado opuesto. Va a caer en la prolongación del lado opuesto. ¿Ok? Lo mismo pasaría si trazo una altura desde C.
caería en la prolongación de BA. Pero si trazo la altura de DA, esa sí va a ser interior. Entonces, en el triángulo obtusángulo habrán dos alturas exteriores y una interior. ¿Ok? Esta es una de las alturas exteriores. Todo triángulo tiene también tres alturas, porque de cada vértice se puede trazar una altura. ¿Ok? La mediana, esa es la más fácil. La mediana es la línea que parte, o la mediana que parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto. Siempre es interior, ahí no hay ningún problema. Siempre es interior. En este caso hemos trazado BM, donde M es punto medio de AC, por eso le hemos puesto culebrita, culebrita, para indicar que son iguales. ¿Ok? BM será mediana relativa al lado AC, o sea, cae en el punto medio de AC. De cada vértice se traza una mediana, hay tres medianas en el triángulo. Un error común, no te vaya a pasar a ti, un error muy común, es creer que la bisectriz, por ser bisectriz, por cortar el ángulo en dos partes iguales, entonces también es mediana, o sea, también debe cortar el lado en dos partes iguales. Eso es falso. Eso es falso. La bisectriz no cae en el punto medio del lado opuesto. Otro error es pensar que la mediana, porque cae en el punto medio del lado opuesto, entonces corta el ángulo en dos partes iguales. Eso también es falso. Corta el lado en dos partes iguales, pero el ángulo no. Dicho de otra manera, la bisectriz no es mediana y la mediana no es bisectriz. Son cosas diferentes. No vaya a mezclarlo, no vaya a pensar que es lo mismo, ¿ok? Bien. Finalmente, la mediatriz. La mediatriz es una recta que cae perpendicular, que atraviesa perpendicularmente a uno de los lados. En este caso, el lado AC. Lo tiene que atravesar, pero no en cualquier parte, sino en su punto medio. La mediatriz corta perpendicular en el punto medio a un lado. En este caso, lado AC, tenemos el punto medio M, por ahí trazamos una recta que forme 90 grados, o sea que sea perpendicular al lado AC. Esa recta será la recta mediatriz del lado AC. Cada lado va a tener su propia mediatriz. El lado AB también tendrá su mediatriz, que será por acá, ¿no? Algo así. Punto medio perpendicular. El lado BC también tendrá su mediatriz, que será por acá, del punto medio perpendicular. Cada lado se puede trazar su propia mediatriz. ¿Ok? Propiedades importantes. Propiedades importantes. Cuidado. Propiedades importantes. Tres propiedades vamos a ver en la bisectriz. Ya la clase pasada vimos algunos problemas de triángulos. Estas tres propiedades se pueden demostrar con las propiedades básicas de triángulo, del primer tema. O sea, sabiendo que los tres ángulos interiores suman 180 grados, sabiendo que el ángulo exterior es la suma de los otros dos interiores, se pueden demostrar estas tres propiedades. ¿Ya? Pero conviene saberlas para no demorar en los procesos. Mira, cuando en un triángulo traces dos bisectrices interiores, bisectriz interior, estas se cortarán formando un ángulo que vamos a decir que mide X. La medida de este ángulo que forman las dos bisectrices interiores se relaciona con la medida del ángulo del que no hemos trazado bisectriz. Y siempre ese ángulo será 90, o sea, un ángulo recto, más la mitad del ángulo del que no se sacó bisectriz. La mitad del ángulo del que no se sacó bisectriz. La mitad de teta. X va a ser 90 más la mitad del otro, del que no se sacó bisectriz. Como te digo, se demuestra con las propiedades básicas. De igual manera, si en lugar de trazar las dos bisectrices interiores, de dos vértices trazas dos bisectrices exteriores, ángulo exterior, bisectriz, ángulo exterior, bisectriz. Si trazamos dos bisectrices exteriores,
se cortarán formando un ángulo. Y ese ángulo también se relaciona con el ángulo del que no sacamos bisectriz. Va a resultar que X es igualito que arriba. 90 también, pero ya no va a ser más. Ahora va a ser menos teta medios. La mitad del otro ángulo. Y finalmente, si mezclamos una bisectriz interior del triángulo, una interior, hay que prolongarla, que salga por fuera, y una bisectriz exterior, prolongamos la bisectriz exterior, hasta que se corten. Se cortarán formando un ángulo, y ese ángulo va a ser, ya no tomamos 90, de frente ponemos teta medios. X será teta medios. ¿Okay? Esas son las tres propiedades que vamos a ver recurrentemente en los problemas, van a aparecer cada rato. ¿De acuerdo? Muy bien. Tome nota ahí o tome captura, foto, pero debes asegurarte que estos conocimientos los tengas claros. ¿Ya? Porque en cualquier momento te diré, traza la altura, traza la mediatriz. Tú ya debes saber de qué estamos hablando. Te diré, por propiedad de las dos bisectrices interiores, ya debes saber de qué estamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Y si ya tiene todo listo, pues sacará su libro y comenzaremos a resolver. Esta parte es un repaso nomás de lo que hicimos la clase pasada, por si no, bueno, no vinieron varios. Claro que la clase era más extensa, les recomiendo ver con sus compañeros lo que se hizo la semana 1. Hasta allá. Por acá. Okay. Ya, voy borrando la primera parte, ¿ok? ¿Está bien? ¿La primera parte? ¿Sí? ¿No? A ver. Ah, bueno, pero iba a comenzar acá, ¿cierto? Iba a resolver aquí. Práctica dirigida, pregunta 1. Esto era el repaso que dije. Lo borro. Bien, si ya terminó, no deje de intentar. A ver, lo más importante, a diferencia del colegio en el que el profesor deja de explicar y ya tú puedes conversar, digamos, acá ya no. Acá el profesor está calladito, entonces tú estás resolviendo. Aprovecha ese momento para resolver. Pongamos las cosas claras. Tú te estás preparando porque un día tú piensas postular a una universidad. Eso significa dar un examen de admisión. Dar ese examen de admisión significa que vas a competir con otros 55,000 muchachos como tú, que se han preparado como tú, algunos más que tú, algunos menos que tú, eso es seguro. Pero si vas a competir, tienes que entrenar, ¿no? Si vas a competir en fisicoculturismo, tienes que haber levantado una pesa alguna vez en tu vida.
Igual, si piensas dar un examen de admisión de 100 preguntas, pues tienes que haber resuelto una, aunque sea en tu vida. ¿Cierto? Para eso estamos acá. Entonces, cada instante que tengas libre, no es tiempo libre para divertirnos, no. No es para que agarres tu celular hasta que el profesor comience a hablar, no. Es para que tú estés resolviendo. Si ya terminaste de copiar, entonces comienzas a resolver. Ahora, profesor, pero puedo tomar captura, foto, puedo... De que puedes. El problema es qué vas a hacer con esa foto. Si estás dispuesto a transcribirlo en tu casa, bueno, sirve, ¿no? Pero si simplemente, o si estás dispuesto a estudiar de la foto en tu casa, sirve. Pero si simplemente vas a llenar tu galería de fotos y luego cuando necesitas espacio, porque el WhatsApp se quedó sin espacio, borras todo y nunca lo revisaste, no te va a servir de mucho. Escribir manualmente es bueno, porque vas escribiendo, vas pensando. ¿Y esto qué era? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y de dónde salió el otro? Vas pensando. Es bueno. Ayuda mucho. Pero todo a velocidad. En cuanto al baño, cualquier necesidad que tenga que retirarse del aula, lo puede hacer en cualquier momento. Yo no me voy a molestar. Es totalmente libre. Usted puede salir en el momento que se le dé la gana. Pero de que te vas a perder algo, te vas a perder algo. Y eso ya es problema tuyo. Así que trate de no perderse las clases. A ver, ¿cómo vamos? ¿Le falta mucho? Recién está empezando, ya están resolviendo muy bien. No he hecho nada, ok. En la primera, muy bien, siga, por favor. Ok, muy bien. Estás por la lectura. Ya, muy bien. La primera parte la voy a ir borrando solamente para presionarla. ¿Ah, no tiene? Ok. La primera parte la voy borrando para presionarle un poquito. Otra recomendación. Es muy común que en geometría uno intente resolver en el mismo problema, en el libro, en el mismo boletín, ir resolviendo. Pero el espacio ahí es muy reducido. Mi recomendación, esos cuadernos del año pasado que están por ahí tirados, esos tráelos y ahí ponte a resolver. Cuando no entiendes un problema, dibújalo varias veces hasta que te familiarices con el problema. Dibújalo más grande. Si no se entiende, dibuja más grande. Dibujar más grande ayuda un montón a visualizar, a entender la naturaleza del problema, a familiarizarte con el problema. ¿Ya? Te va a servir. No te encasilles en el pedacito de papel que está en tu libro porque muchas veces eso no te permite pensar. ¿Ya? Te recomiendo dibujarlo de nuevo y grande. Problema 1. Vamos leyendo. Vamos leyendo el problema 1. Dice, en un triángulo ABC, dibujarás tu triángulo ABC. Recomiendo que no parezca muy equilátero. Algunos dicen, un triángulo, y de frente dibujan un triángulo equilátero, ¿no? Sus lados igualitos. Evita que se vea equilátero. Trata de que un lado sea más grande, otro más pequeño. ¿Ya? Además, si el dato te da indicaciones, pues trata de
utilizar la información del dato. Por ejemplo, en este caso dice, AC es igual a 2 por AB. Date cuenta, 2 paréntesis AB significa 2 por AB. AC es 2 veces AB. Entonces trato de que parezca, no tiene que ser milimétrico, pero al menos que se vea más grande que AB. Porque esto debe ser su doble. ¿Ok? Dice, se traza la mediana BM. Vamos a trazar la mediana BM. ¿Eso qué significa que hemos dicho de la mediana? La mediana BM será desde B hasta el punto medio del lado opuesto, el punto medio de AC. Este debe ser el punto M. Ahora, como decía que AC era el doble de AB, vamos a darle valores. Muchas veces conviene dar valores. Digamos que AB mide un valor A minúscula, cualquier valor que le pueda dar. K, N, cualquier valor. Bueno, no puedo dar un valor numérico porque no sé cuánto vale realmente numéricamente, pero le doy una letra cualquiera. A. Entonces el lado AC será 2A. 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 Pero este 2A lo vamos a cortar por la mitad, porque M es punto medio. Entonces aquí será A y A, ¿cierto? Porque esto era mediana y debía caer en el punto medio. Debía caer en el punto medio, corta por la mitad al lado. A y A. Entonces, ABM va a ser un triángulo isósceles. Observa que el triángulo ABM resulta ser un triángulo isósceles. ¿Qué significa isósceles? Que tiene dos lados iguales. Y cuando un triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales, tendrá también dos ángulos iguales. ¿Quiénes? Los que se oponen a los lados iguales. O sea, el ángulo que se opone a A debe ser igual al ángulo que se opone al otro A. Ya, le voy a poner dos rayitas para que se vea que son iguales. Solamente para acordarme que estos dos tienen que ser iguales. Luego, dice, seguimos con el dato. Se traza la mediana BM, ya trazamos mediana BM, que forma con AC, ojo, BM forma con AC un ángulo que mide 100. Esta línea BM forma con AC un ángulo que mide 100. Observamos que estos dos forman dos ángulos, este pequeño y este grande. Pequeño y grande. ¿Cuál de ellos será 100? Como el ángulo total es llano, o sea, 180 grados, la mitad sería 90. La mitad sería 90. 100 es más grande que la mitad. Por lo tanto, el ángulo de 100 debería ser el más grande. Este será 100 grados. 100 grados. ¿Ok? 100 grados. Este será el ángulo grande. 100 grados. Pero si ahí hay 100, ¿el rojito cuánto mide? Media vuelta. Ángulo llano se dice. Ángulo llano, media vuelta, mide. La vuelta es 360, la mitad es 180. Si ya tengo 100, me faltan 80. Pero como era isósceles, estos dos ángulos eran iguales, acá también es 80. ¿Okay? ¿Y te acuerdas que dijimos que los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180? 80 más 80, 160. ¿Me faltará? 20 grados. Me faltará 20 grados, ¿ok? Todo esto es descubierto con los datos. ¿Te das cuenta? Los datos te tienen que ayudar a descubrir cosas nuevas cada vez. La pregunta que es, hay en la medida del ángulo BAC. El ángulo BAC. Este es el ángulo BAC. 20 grados. Entonces diremos, la medida del ángulo BAC es 20 grados. Eso era lo que me pedía.
¿Ok? Muy bien. Tome nota ahí. Ahora lee y piensa la 2. No se quede. Toma nota rápidamente. Lee y piensa la 2. No se quede. Haga su mayor esfuerzo. Haga su mayor esfuerzo. Ah, la 2 ya no se descrea. Yo mismo lo muevo. Ahí está. ¿Ya leíste el problema 2? Vamos, no se rinda. Este es un combate. Es un combate donde tiene que ser fuerte y valiente. Así dice la Biblia, tiene que ser fuerte y valiente. La 2, leemos. Un ebanista tiene una pieza triangular de madera y observa que dos de sus medidas angulares interiores están en la razón de 2:1. ¿Qué significa que dos números están en la razón de 2:1? Eso es aritmética, razones y proporciones. Dos cantidades están en la razón de 2:1 cuando sus valores son 2K y K. Si dos números están en la razón de 3:5, los números serán 3K, 5K. Dos números son como 9:7, 9K, 7K. Todo eso son razones geométricas, ¿ok? Se le pone una constante. En aritmética se suele usar K. Aquí, como son ángulos, le voy a poner alfa. Entonces, la pieza triangular tiene dos ángulos en la relación de 1:2. Le voy a poner constante alfa. Un alfa y dos alfa, ¿ok? Un ángulo será alfa y el otro ángulo será 2 alfa. Ahora, he dibujado 3 veces. ¿Por qué? Porque ya leí el problema y me doy cuenta que van a haber 3 casos. Vamos leyendo, dice. Entonces, observa que dos de sus medidas angulares están en la relación de 2:1. Además, al hacer un corte en mediatriz
va a usar una mediatriz. Va a hacer un corte, pero siguiendo la mediatriz. Recuerda que la mediatriz es la recta perpendicular por el punto medio de un lado. La recta perpendicular por el punto medio de un lado. Entonces, al hacer un corte mediatriz a uno de los lados, de uno de sus lados, dicho corte es paralelo a otro de los lados del triángulo. Dicho corte es paralelo a otro de los lados del triángulo. A ver. ¿Qué son rectas paralelas para empezar? Mira, dos rectas paralelas son aquellas que tienen la misma dirección. Nunca se acercan más ni se alejan más. Nunca se cortan, no se intersectan. Digamos, esta recta podría ser paralela con esta. Oye, me salió un poco chueco, pero bueno, más o menos ahí. O sea que tengan la misma dirección, ¿de acuerdo? Acá me salió un poquito inclinado, pero si son paralelas, ¿qué va a pasar? Una propiedad importante de las paralelas es que si viene otra recta y las atraviesa, ambas rectas deben formar el mismo ángulo con la otra. Digamos que esta recta forma un ángulo alfa con la roja, su paralela debería formar lo mismo, porque tienen la misma inclinación. También formaría un ángulo alfa con la recta roja que los cortó. ¿Okay? Entonces, las rectas paralelas forman el mismo ángulo con una secante, con una recta que los corta, que los atraviesa. Eso es una propiedad importante cuando hablamos de paralelas. ¿Ok? Paralelas. Esta es paralela con esta. Lo voy a dejar ahí para que te acuerdes. Okay. Entonces dice que al trazar una mediatriz, esa mediatriz es paralela a uno de los lados. Veamos cómo podría ocurrir eso. No me dice a cuál lado le traza su mediatriz. No me lo dice. Si me lo dijera, no tendría que estar probando. Como no me lo dice, voy a probar con los tres lados. ¿Qué pasaría si la mediatriz la traza para este lado? Para este lado. Recuerda que la mediatriz es perpendicular en el punto medio. Punto medio. Perpendicular. Tiene que ser paralela a uno de los lados. Al lado mismo por donde está cortando, obviamente no va a ser paralela. A los otros dos, a uno de ellos lo tiene que atravesar, obligatoriamente. Entonces tendría que ser paralelo al otro. Estos dos tendrían que ser paralelos. Pero las paralelas forman el mismo ángulo con otra recta. Entonces, si son paralelas estas dos, deben formar el mismo ángulo con esta. Entonces, si aquí hay 2 alfa, aquí también debe haber 2 alfa. O dicho de otra forma, si aquí hay 90, acá debería haber 90. Para que sean paralelas. Para que sean paralelas, como me dice el problema. Entonces, si fuera así, si estas dos son paralelas, entonces tendríamos que 2 alfa es igual a 90. El 2 pasa a dividir, alfa sería 45 grados. Si la mediatriz es paralela con esta, nos saldría que alfa es 45 grados. Primera solución para hallar alfa. Pero tal vez no es así. No sabemos que la mediatriz era con la de abajo. Tal vez la mediatriz era con esta. No lo sé. Probemos, a ver. Otra vez. Ángulo 2 alfa y alfa. Digamos que la mediatriz era de este lado. Porque no me dice de cuál. Entonces trazaría aquí la mediatriz, que ya sabes que es una recta que corta perpendicular en el punto medio. Perpendicular, punto medio. Entonces tendría que ser paralela, no a la que ya cortó, sino a la otra. Tendría que ser paralela con esta. Si son paralelas, deben formar el mismo ángulo con la que les está atravesando. Como acá hay 90, entonces acá tendría que haber 90. Acá se formaría 90.
para que formen el mismo ángulo con esta recta. ¿Ok? Pero si es así, tendríamos un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo hemos dicho que los dos ángulos agudos, ¿cuánto deben sumar? En el triángulo rectángulo los dos agudos deben sumar 90 grados. Porque tendría 90 más 90, ahí están los 180 que deben sumar los tres ángulos interiores. Entonces, si la situación es así, 2 alfa más alfa debe ser 90 grados. O sea que 3 alfa es 90, el 3 a dividir, alfa sería 30 grados. Alfa sería 30 grados, ¿ok? Pero nos falta una tercera posibilidad. Tal vez la mediatriz no es ni con esta, ni con esta. Tal vez es con esta. Entonces probemos una tercera posibilidad. Si la mediatriz era del otro lado, del de aquí, significa que debía trazar la mediatriz así. Perpendicular en el punto medio. En el punto medio. ¿Tendrá que ser paralela con quién? No con la que ya le cortó, sino con la otra. Tendrá que ser paralela con esta. Si son paralelas, al ser atravesadas por esta línea, formarán el mismo ángulo. Como aquí hay 90, acá tendría que ser también 90 grados. Tienen que formar el mismo ángulo. ¿Y qué va a pasar? Pues que otra vez se formó un triángulo rectángulo, ángulo 90, los agudos deben sumar 90. Entonces acá también será que 2 alfa más alfa va a ser 90 grados. O sea que 3 alfa será 90 y por lo tanto ya vimos que alfa sería 30 grados. Entonces tenemos las siguientes soluciones. Alfa puede ser 45, puede ser 30 y acá también 30. O sea, hay dos soluciones. ¿Alfa es 45 o es 30? Una de las dos. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Hay el valor o valores que puede tomar la menor medida del ángulo interior. O sea, el ángulo interior más pequeño. En este caso, el ángulo interior más pequeño sería alfa. Porque aquí sería 45. Aquí 2 por 45 es 90. Para que sumen 180, ¿qué falta? 45, 90, 45 será acá. La menor medida sería justamente alfa, 45. Acá también la menor medida obviamente sería alfa, porque 90 es el ángulo mayor. Los dos ángulos agudos, este más grande que este, el más pequeño es alfa. La respuesta sería alfa 30. Y acá igual, el ángulo más pequeño sería alfa, que es 30. Entonces hay dos soluciones. Hay dos soluciones. Hallar el valor o valores que tome el ángulo más pequeño. La respuesta sería 30 grados o, bueno, ahí dice y. Las dos soluciones, 30 grados y también puede ser 45 grados. Cualquiera de ellas es solución. 30 y 45 son soluciones al problema. Vamos, no se quede. Vaya pensando la pregunta 3. Voy a borrar ya la teoría, ya debió terminarla. Vaya pensando la pregunta 3.
Ok, listo. Ya lo graficó. Lograr hacer el gráfico de un problema que no tiene gráfico ya es un buen avance. Es un muy buen avance. Intente graficar ese problema 3. Ya, debe ser un reto para ti graficar el problema 3. Tienes que hacer el gráfico correctamente. Léalo, piénselo y hágalo. Ataque. ¿Ya lo graficó? Vamos a ver cómo lo dibujaste. Has debido atacar. Tienes que dibujar, no te quedes sin dibujar. Dibuja algo, no sé, un cuadrado, algo tienes que dibujar. Mira bien el problema, léelo, piénsalo, medítalo y algo te tiene que salir, ¿verdad? Que tiene que aprender a entender lo que lee. Es importantísimo. Ya te ayudé un poco. Dice, en un triángulo ABC, la bisectriz del ángulo BAC. Me dice la bisectriz de BAC, pero no me dice si es interior o exterior. Si no me dice si es interior o exterior, debe ser interior. O sea, por defecto, cuando te dicen la bisectriz, es interior. Es interior. Para que sea exterior, te tiene que especificar. Bisectriz exterior. Si no te indica, tú toma que es interior. ¿Ok? Entonces, la bisectriz de BAC, trazamos la bisectriz de BAC. Este es el ángulo. BAC. Su bisectriz la debe cortar por la mitad al ángulo. Entonces trazarás algo así. De manera que se corte por la mitad. Le vamos a indicar que corta por la mitad. Alfa y alfa para indicar que son iguales. Ya tengo mi bisectriz de BAC. Dice que esa bisectriz y la bisectriz exterior de C. Vértice C. Ángulo exterior. Bisectriz exterior. Corta por la mitad. Ha debido trazar de esta manera. Ha debido trazar de esta manera. ¿Ok? Se cortan en algún punto, por aquí se cortarán. Para indicar que es bisectriz, debo poner que estos ángulos son iguales. Vamos a llamarle teta y teta. ¿Ok? Dice que forman un ángulo. ¿Pero qué ángulo forman? Al trazar, este es el ángulo que forman, ¿de acuerdo? Este es el ángulo en cuestión que van a formar. Forman un ángulo que es, dice, forman un ángulo cuya medida es igual a la medida del ángulo formado por la mediatriz de AB con el lado BC. Este ángulo debe ser igual a la medida formada por la mediatriz de AB. Trazaré la mediatriz de AB. Debo trazarla sí o sí. A ver, la mediatriz de AB será algo así más o menos, ¿no? Trazaremos la mediatriz de AB. Perpendicular en el punto medio. Así que estos dos son iguales. Perpendicular ahí. Este ángulo tiene que ser igual al ángulo formado por esta mediatriz y el lado BC. ¿Qué ángulo forman estos dos? Este será el ángulo que forman. Este será el ángulo que forman. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. ¿Ok? Vamos a decir que sea omega, le voy a poner. Omega. Omega es como una W, pero redondeadita. Tienen que ser iguales, le doy el mismo valor omega. ¿Ok? Ahora, eso es propiedad. Aquí está. Es propiedad.
Cuando en un triángulo traza bisectriz interior y bisectriz exterior, se cortan formando un ángulo que es la mitad del otro. Esto es la mitad del otro, del que no saque bisectriz. Por lo tanto, si este es omega, esto es la mitad del otro, de aquel. O sea que aquí le debo poner, ¿cuánto le voy a poner? Para que esto sea su mitad, ¿cuánto debe de acá? 2 omega, cosa que su mitad es omega. Ya está. Hay que hacer cumplir lo que dice el dato. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Observamos un triángulo rectángulo que ya está listo para resolver. Este triángulo azul. Observa este triángulo azul. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está el ángulo de 90 grados que no lo veo? Aquí. Pero este está por fuera. Claro. Si acá hay 90, acá también hay 90. Porque sumaban 180, ¿te acuerdas? Media vuelta. Pero dibújelo. No. No se dibujan dos cuadraditos juntos. Porque se ve feo. La gente se va a burlar de ti si dibujas dos cuadraditos juntos. Yo no quiero que se burlen de ti. Por eso, nunca dibujes dos cuadraditos juntos. ¿Ya? Vas a hacer como los grandes, que solo dibujan un cuadradito. Si aquí es 90, ya se sabe que aquí también es 90. No lo vayas a dibujar. Ya se sabe, ¿ok? Entonces, esto es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, en el triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos sumarán 90 grados. En todo triángulo rectángulo, los agudos siempre suman 90. Porque ya tengo 90 más 90, ahí están los 180 que debe tener. Ahí están los 180, ¿de acuerdo? Resolviendo, 3 omega es 90. El 3 a dividir, 90 entre 3 es 30 grados. Omega será 30 grados. ¿Y qué me pregunta? ¿Qué me pide? Vamos, usted puede. Ya, fuerte y valiente. Hay en la medida de A, B, C. Hay en la medida de A, B, C. Este quiero. 2 omega. Me pide entonces la medida del ángulo ABC, que es 2 por omega, pero omega es 30. 2 por 30. 60 grados. 60 grados, ¿ok? Esa es la respuesta. Muy bien, tome nota ahí. Y automáticamente piensa la 4. No se quede, el tiempo es corto. Tienes minutos nomás para aprender. El tiempo en la academia es mínimo. Siempre piensa, llegarás a casa y ya no vas a hacer nada. Te vas a distraer con el hermanito, con la hermanita. Vas a jugar con papá, mamá. Harás tus tareas del colegio. Prepararás la cena. Pero no te vas a poner a estudiar. Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Tienes muchas cosas que hacer. Por eso cada minuto acá vale oro. Vale oro. Aprovechen. Voy borrando la otra parte de la teoría. Mientras tú estás resolviendo la 4. Mientras tú estás resolviendo la 4. ¿Okay?
Muy bien, ¿ya leíste el problema? No le digo que ese celular te arruina la oportunidad de aprender y de ser mejor cada día. Te lo estoy diciendo, te lo estoy profetizando. No ingresarás si es que no logras vencer ese demonio, porque es un demonio. ¿No le has visto los cachitos? Es un demonio que quiere destruirte. Tendrás que vencerlo. Tú puedes. Aplasta el botón 5 segundos y solito se va a apagar. Las ubicaciones de la casa de Carlos, Luis y Brian están en una misma recta. Además, la línea de unión de la ubicación del mercado a la casa de Brian es bisectriz exterior del triángulo formado por la casa de Carlos, Luis y el mercado. Todo eso ya estaba en el dibujo. No me dice nada de la historia en realidad porque ya todo está en el dibujo. Ya decía que acá era bisectriz exterior porque dice teta y teta, obviamente bisectriz exterior. Me pide hallar X. Hallar X. Sin haber leído toda esa historia, igual podíamos hallar X. ¿Recuerdas tú que en todo triángulo el ángulo exterior siempre es la suma de los otros dos interiores? Entonces este ángulo 80, que es exterior, porque esto es la prolongación de un lado, de la prolongación al lado contiguo, es un ángulo exterior. Este ángulo exterior es la suma de 30 más. Acá tienes que poner, tú solito has debido poner acá 50. ¿Te das cuenta que eso debiste ponerlo tú? ¿Y por qué no lo pusiste? Ah, porque estás ejercitando tus deditos para la gran competencia de deditos, ¿verdad? Ya tus dedos van a ser campeones, ya me di cuenta. 50 grados. Ahora, aquí hay un ángulo llano, 180 grados. Si ya tengo 50, me faltan 130. 130 me falta, pero cortado a la mitad. Cortado a la mitad. Porque es teta y teta. 130 lo cortamos a la mitad y ya sabemos cuánto es cada uno. 130 a la mitad serán 65. O sea que teta será 65 grados. 65 grados. $65. ¿Cuánto será X? Observa que aquí hay un triángulo. Los tres ángulos deben sumar 180. O también podrías decir, acá puedes calcular cuánto es X. Los tres suman 180. O también puedes decir, en el triángulo CMB, el triángulo grande, este 75 es ángulo exterior. El exterior es la suma de ellos dos. 65 es 30 más X. De cualquiera de las dos formas lo puedes calcular. Ya. Yo voy a tomar el ángulo exterior que me parece más corto. El ángulo exterior 65 es igual a 30 más X. O sea que X es 30 pasa a restar 35 grados. La 5. La 5 dice que en el 2014 se llegó al fin del diferendo marítimo entre Perú y Chile. ¿Te acuerdas? Acá está Perú, acá está Chile. Y en ese punto de la frontera
Los tagneños decían que casi no tenían mar porque tenían un pedacito de mar y al costado ya estaba todo el mar para Chile. Apenas tenían un triangulito para nadar. Entonces los peruanos decían que la frontera marítima debía ser así. Mientras que los chilenos decían que la frontera marítima debía ser, los chilenos decían que no, que la frontera debía ser así. O sea, paralelo a los ejes, ¿cómo se llaman esos en la Tierra? Meridiano es de arriba abajo, el otro es paralela, ¿no? Paralela se llama. Bueno, entonces, Perú decía que debía ser así, Chile decía que debía ser así la frontera. Entonces, ¿qué dijo la Corte de La Haya? Que se va a tomar la línea equidistante. La línea equidistante, así le llamaron, pero matemáticamente debieron decir la bisectriz. O sea, la línea que corta por la mitad al ángulo de los límites que ambos decían. Y se trazó una bisectriz. Esa es la línea equidistante. Por lo tanto, este ángulo que sea teta, este ángulo también será teta. Ahora se ha trazado por acá una línea más y nos dice, este es el punto A, este es I y este es C. Dice, si la línea equidistante, o sea la bisectriz, ¿dónde está? La línea equidistante forma con AC, esta forma con AC, forma dos ángulos, el de aquí y el de acá. Forma con AC dos ángulos cuya relación de medidas es de 4 a 5. De 4 a 5. Esta línea forma con AC dos ángulos de 4 a 5. Eso se pone 4 alfa, 5 alfa. El más pequeñito será 4 alfa y el más grande será 5 alfa. ¿Ok? De 4 a 5. ¿Ya? Este es. Hay la diferencia de las medidas angulares de los ángulos interiores de A y C. O sea, quiero saber la diferencia entre estos dos ángulos interiores, el de A y el de C. Vamos a llamarle X y Y. Quiero la diferencia entre X y Y. ¿Ok? Voy a agarrarme del álgebra. Primero, por supuesto, una propiedad de geometría. En el triángulo de arriba, ángulo exterior, 4 alfa, el ángulo exterior 4 alfa es igual a la suma de los otros dos interiores, hemos dicho. 4 alfa es igual a teta más X. 4 alfa es igual a teta más X. En el triángulo de abajo, voy a tomar el ángulo exterior. 5 alfa es igual a teta más Y. 5 alfa es igual a teta más Y. Pero ¿sabes qué? No voy a poner aquí el 5 alfa, lo voy a poner acá. 5 alfa es igual a teta más Y. ¿Sabes por qué lo puse así y no al revés? Porque estoy leyendo que la pregunta es, halle la diferencia de estos dos. Quiero X menos Y o Y menos X, la diferencia de ellos. Las ecuaciones tienen un ángulo teta que no me interesa. Como no me interesa, hay que desaparecerlo, hay que eliminarlo. Y en álgebra, tercero de primaria, ¿qué te han enseñado que se puede hacer con las ecuaciones? Sumarlas. Sumarlas. Las ecuaciones se pueden sumar, miembro a miembro. Como el teta no me interesa, he dejado al teta a ambos lados. Para que al sumar las ecuaciones, mira lo que va a pasar cuando sume las ecuaciones. Bajo el igual, y a la izquierda, ¿qué queda? Teta más Y más 4 alfa. Y a la derecha, ¿qué queda? Teta más X más 5 alfa.
Teta se va a restar con teta. Un teta se va al otro lado, se restarán, se eliminarán. El 4 alfa restará con el 5 alfa, pasará a restar. 5 alfa menos 4 alfa, me queda alfa. Solo me queda y x. Y yo quiero justamente la diferencia, entonces las pongo para un lado. Dejo al y el más x pasará menos x. Conclusión, y menos x es igual a alfa. Ya tengo la diferencia, sale alfa. Pero alfa no era parte del problema. Necesitamos calcular alfa. ¿Y cuánto es alfa? Ah, ¿recuerdas que aquí hay media vuelta? Ángulo llano, media vuelta, 180 grados. Entonces, 5 alfa más 4 alfa es 180 grados. Eso lo vamos a hacer por acá. 5 alfa más 4 alfa es 180 grados. Aquí hay 9 alfa, ¿sí o no? 9 alfa es 180 grados. El 9 pasa a dividir a 180 y me quedará que alfa es 20 grados. Entonces, y menos x resulta ser alfa, o sea, resulta ser 20 grados. 20 grados. ¿Ok? Tome nota ya. Este procedimiento de sumar ecuaciones es muy útil. Cuando quieres desaparecer un ángulo, ponlo a ambos lados y desaparecerá. Desaparecerá. Ayuda mucho, ¿ok? Va tomando nota. Voy a borrar, esto no, voy a borrar acá. Ya tomó nota, ¿verdad? ¿Las resoluciones? ¿Tomó nota? ¿Sí? ¿No? Si no tomó, tómenle de una vez. Profe, ¿qué tal? De corrido nomás, ¿no? ¿Sí? Hasta 8 ahí. En un ratito voy a tener un par de problemas de la tarea y... ¿Ya? ¿O no? ¿Ya? ¿Me vas a imprimir o este no? Ya. De corrido entonces, sí. Era hasta 8 y algo o 8 en punto. ¿8 y cuánto? 8 en punto. 8 y cuarto. Listo, tenemos hasta las 8 y cuarto para divertirnos. Voy borrando. Vamos a hacer algunas de la tarea, porque en la tarea hay algunos problemas que están no tan parecidos. Hay unos que están muy parecidos, los puedes hacer sin problema. Vamos a hacer algunos de los que no están tan parecidos. Haremos la 3. Tres, 5 y 11. 3, 5 y 11. Necesito más espacio. Voy borrando. Vaya resolviendo, vaya intentándolo. No está de vacaciones. Cuanto más te esfuerces, verás que más rápido ingresarás. El esfuerzo no es el día del examen, el esfuerzo es en toda la preparación anterior. El día del examen tienes que llegar relajado. Pero falta un montón para mi examen, todavía es el próximo año. El tiempo pasa volando. Cuando menos te lo imagines dirás, ¿qué? ¿Ya es hoy día el examen?
Vaya pensándolo. Vamos, piénselo. No, 3 y 5 nomás, porque necesitamos tiempo para hacer trigo, ¿ya? La 3 y la 5 nomás. No te veo intentándolo. Y no es porque esté de espaldas. Bien, la 3. La 3. Dice, a partir del gráfico AX, si M menos N es igual a 20. Si M menos N es igual a 20, hay un dato que hay que cuidar. M menos N es igual a 20 grados. Con eso debemos hallar el X. ¿Dónde está el M? Por acá. ¿Y dónde está el N? Por acá. Hay que relacionarlos. ¿Qué pistas tengo? ¿De qué debo sospechar? Claro que sí. Alfa, alfa. Claro que sí. Alfa, alfa. Bisectriz. Debo sospechar de esta bisectriz. Teta, teta. Bisectriz. Debo sospechar. Con esas dos bisectrices podría pensar en esta o quizá en esta. ¿Cuál se podría armar con esas bisectrices? Profe, creo que se puede, pero faltan líneas. ¡Pues hazlas tú! Tampoco vas a esperar que te den todo.
Obviamente tú tienes que trazar. De eso se trata. Entonces vamos a completar de manera que esas dos bisectrices me sirvan para resolver una de estas propiedades. ¿Por dónde trazaré? Claro que sí. Por las puras no dejé tanto espacio, ¿verdad? Tendré que trazar por acá. Voy a prolongar esta línea. La vamos a prolongar. Y también prolongaremos esta otra. La vamos a prolongar. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se formará aquí un triángulo. Observa este triángulo que se forma. No lo voy a sombrear porque luego necesito otra parte. Se forma un triángulo, ¿cierto? En el cual tengo, esto sería bisectriz exterior de este ángulo, y esto sería bisectriz exterior del otro. ¿Ok? Entonces, para este triángulo, tengo bisectriz exterior, bisectriz exterior. La segunda propiedad. Bisectriz exterior, bisectriz exterior. Se cortarán formando un ángulo que es 90 menos la mitad del otro. O sea que este ángulo debe ser 90 menos la mitad de aquel. Pero ¿cuánto es aquel? ¿Puedo saber cuánto es aquel? Claro que sí. Porque el dato dice que m menos n es 20. Aquí está m y aquí está n. Ahora mira este triángulo. M es un ángulo exterior. Es la suma de ellos dos. Si la suma de n con el azul me da m, yo puedo decir que m será la resta del resultado menos el otro sumando. Ahí debe ser m menos n. Porque mira, súmalo. M menos n, le sumo n, menos n más n se cancelan y me queda el n. Que es justamente lo que quiero, que el exterior sea n. ¿Ok? Entonces, convenientemente, acá debemos poner m menos n. El resultado de la suma menos el otro sumando. M menos n. Pero como el dato dice que m menos n es 20, entonces aquí ya tenemos 20 grados. Por lo tanto, para este triángulo, bisectriz exterior, x será 90 menos la mitad del otro ángulo. Así que aquí debe ser 90 menos la mitad de aquel. La mitad del 20. La mitad del 20. 90 menos 10. La mitad del 20 es 10. 90 menos 10, que es 80 grados. X será 80 grados. ¿Ok? Simplemente debías hacer los trazos adecuados. Los trazos adecuados. Ya con esa experiencia seguramente sabes qué hacer en las 5. A ver, tienes un minuto exacto para hacer las 5. Traza. Traza. Tienes que trazar. Así como tienes que aprender a dibujar, tienes que aprender a trazar. ¿Por dónde trazarás? NN. NN es sospechoso. ¿N y N dice? ¿Era N o qué le he puesto? Sí, era N. N y N. Está sospechoso. Bisectriz. Alfa y alfa. Bisectriz. Entonces, ¿dónde está el triángulo que necesito? Que por supuesto no está completo porque no me van a dar todo completo. Yo tengo que descubrir lo que falta. Para que esto sea bisectriz y esto también,
voy a prolongar este lado, este segmento lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar por acá. Y este también. Lo voy a prolongar por acá. ¿Ok? Hasta que se corten. Que se corten. Hasta que se corten. Ahora, observa este triángulo. Este triángulo. Este triángulo. Sí, sí se ve. En este triángulo ya tengo bisectriz interior y bisectriz exterior. El ángulo que forma la bisectriz interior, una interior con una exterior, debe ser la mitad del otro, del que no se sacó bisectriz. Por lo tanto, este ángulo, formado por bisectriz interior y bisectriz exterior, debe ser la mitad de aquel. De aquel. ¿Será que ya puedo saber cuánto es este ángulo? Veamos si con la información que tengo puedo saber cuánto es este ángulo. No he tomado todavía el 70, el 90 y el 40. Observa que hay ángulo recto. Esto es un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo los agudos suman 90. Y aquí hay 40, aquí hay 50. Recuerda que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. O sea, el ángulo que está a la espalda también va a ser 50. Eso es propiedad. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Finalmente, en este triangulito exterior, el exterior es la suma de los otros dos interiores. 70 debe ser 50 más 20. 20. Entonces, si conozco este ángulo, es 20. Y dijimos que en este triángulo, al trazar bisectriz interior y exterior, por propiedad, debe salirnos la mitad del otro. O sea que X es la mitad de aquel. X debe ser la mitad del 20, que sería 10. 10 grados. Muy bien, tome nota hasta ahí. Voy a borrar.